Muy bien, buenas noches. Como somos uno, yo solo aquí soy el matrimonio Firman, así que no hay problema. No, voy a tomarme solo unos minutos para hacer un pequeño resumen y compartirle alguna cosita. Y después, como necesitamos más bellezas aquí en este lugar, porque mi cara, la de Vladimir, no colabora mucho, entonces va a pasar mi bella esposa y con la medida de gracia que tiene, va a ser el cierre glorioso de esta noche, de esta jornada. La verdad, un gran honor estar aquí este fin de semana, nos sentimos muy honrados. Le agradecemos al Señor por habernos inquietado a venir, conocernos, con muchos por ahí interactuamos en algún mensaje por las redes, siempre puede haber algún tipo de conexión, pero estar y encontrarnos y abrazarnos y vernos como familia es hermoso realmente. Y estar con mis hijos es un placer porque, lo digo desde ayer y lo suelo decir mucho, ellos nos llevan 30 años de ventaja, ellos están experimentando ya hoy a los 20 y a los 17 años lo que yo estoy experimentando a mis 50, así que tienen 30 años de ventaja. El Señor está redimiendo los tiempos, está acelerando su trabajo, su proceso. Estamos viviendo en un tiempo de mucha luz, de muchas definiciones. Así que no se preocupen si de a rato se sienten como confrontados, no solamente esta noche y este fin de semana, sino en estos días que vienen, porque el Señor nos va a ir ajustando, nos va a ir confrontando, nos va a ir exponiendo a más luz y más definiciones, lo cual nos pone como en jaque mate, nos pone en una situación de tener que decidir, ¿no? Definirnos o por Él o no por Él, o por rendirlo todo, o por seguir por nuestro camino, o por funcionar desde la vida del Espíritu y sus criterios, o funcionar desde nuestros propios criterios, nuestra propia mente. El Señor nos va a ir llevando a las definiciones. Solo voy a hacer un pequeño resumen rápido para los que no han podido estar desde ayer o esta mañana puedan entender de lo que venimos hablando, porque estamos haciendo como una construcción. Y una de las cosas que hemos entendido en este tiempo más fuertemente, porque el Señor está produciendo una reforma, la reforma es volver a la horma, una reforma. Y cuando si alguien hizo pan alguna vez o hizo alguna cosa que va en una horma, en una Pyrex, le decimos ahora, ¿no? Una fuente que va a ir a un horno, lo que sobra hay que cortarlo, hay que acomodarlo, tiene que entrar en la fuente. Claro, nosotros perdimos, nuestras mamás, nuestras abuelas tenían mucho la costumbre de hacer el pan casero, ¿no? y cocinar, y cuando uno desmolda algo, tiene la forma del molde. Lo que Dios está haciendo es volviéndonos al molde. No nos está volviendo a ser más tradicionales como éramos antes, a vestirnos como éramos antes, a cantar himnos como cantábamos antes. No se trata de esa vuelta. Se trata de una vuelta al origen, al diseño eterno de Dios. Y por eso, como bien decía recién el pastor Vladimir, nuestras propias experiencias, sean buenas o malas, no tienen que ser las que no definen los diseños eternos. Entonces vemos desde la hoja 1 que Dios diseñó todo, Él es el dueño de todo, Él creó todo lo que existe, y como dueño de todo decide como una cuestión de Estado, como una decisión de gobierno, constituir, establecer en la tierra un representante en su nombre, y para eso dice Génesis 1:26 que Dios pensó en hacer al ser humano a su imagen y semejanza. Y la imagen es la foto, ¿no? Cuando ustedes vieron la placa que venía David Firman o venía la familia Firman, ustedes no me vieron a mí, vieron mi imagen. Y hoy al estar aquí, poder ver mi cara y recordar la imagen, concuerda la imagen con la persona, es la misma persona. Y Dios pensó eso para el ser humano, puso al ser humano en la tierra como su representante, como autoridad representativa, puso vida en ese ser humano, creó un ser humano integral que funcionaba espíritu, alma y cuerpo, como un ser integral, indivisible. Hoy el ser humano ha particionado el ser integral, entonces el espíritu está muerto, o se ocupan los pastores o los curas, la mente, las emociones, la psique del ser humano se ocupan los psicólogos, los psiquiatras, los coaches, los counselors, y los médicos se ocupan del cuerpo. Pero eso nunca fue lo que Dios pensó. Lo que Dios pensó es que el ser humano funcionara de manera integral y que el orden que Dios estableció es ese, espíritu, alma y cuerpo. Cuando hay algo escrito en las Escrituras, eso determina orden de gobierno. Si algo va primero, no es porque sea más importante y lo otro se descarta. Espíritu, alma y cuerpo. Es
El espíritu gobernando sobre el alma gobernando sobre el cuerpo y siendo como seres humanos una expresión de Dios en la tierra, porque fuimos creados para hacer su foto. Este ser integral Dios los pone en una hermosa institución llamada matrimonio y familia, con la autoridad delegada, con la capacidad de preservar, de nutrir, de preservar la vida de Dios en las generaciones. Y esta institución familia, en el ámbito donde todo está provisto, donde todo está resuelto, donde todo funciona de manera ordenada como un relojito, que se llama Edén. Todo esto se perdió en el origen. Todo esto por causa de la desobediencia se pierde. En primer lugar se pierde la vida porque el espíritu humano se muere, se desconecta de Dios. Dios dijo, si comen ese árbol van a morir. El ser humano murió espiritualmente, se desconectó de Dios, perdió la capacidad de funcionar como un ser integral y empezó a tener una desconfiguración de su alma, lo cual hablamos esta mañana, no lo vamos a repetir, pero van a tener la grabación seguramente en el canal de YouTube. Y este ser humano ahora desconfigurado empieza a interpretar todo de manera equivocada, a ver todo de manera equivocada, todo ahora es corruptible, todo ahora es volátil, todo se mueve. Y eso empieza a afectar en primer lugar su vínculo con Dios, tuve miedo y me escondí, empieza a experimentar temor y empieza a afectar su vínculo con su esposa, la mujer que me diste. Y ahora este matrimonio se ve como rival en vez de verse como uno. Y entonces Dios los expulsa del Edén y todo ese circuito de cómo se fue dando las cosas se perdió hasta que llegó el tiempo y Dios envió a su Hijo y en su Hijo recuperamos la vida, en su Hijo volvemos a nacer de nuevo, nuestro espíritu vuelve a vivir y ahora volvemos a funcionar como un ser integral que puede vivir de manera ordenada, el alma tan volátil, este potro salvaje indomable que no hay forma de estabilizarlo y la psicología, la psiquiatría hace 200 años está tratando de estudiar cómo estabilizar al ser humano y no lo va a poder lograr nunca, porque de la única manera que el ser humano logra la estabilidad es que su mente esté mirando al lugar correcto, sus emociones, su alma esté mirando al lugar correcto, que es lo eterno. Ya hablamos de eso esta mañana, quiero tomarme unos minutitos nada más para hablar acerca de la tercera parte de esta secuencia, que es esta institución hermosa que es el matrimonio y la familia, como figura de autoridad representativa que Dios puso en el ser humano, como representantes. Nosotros no nos representamos a nosotros, lo representamos a Él. Cuando nosotros volvemos a Cristo, esto es recuperado y es muy importante entenderlo, porque cuando yo le hablo de autoridad, usted en su mente tiene mala experiencia y la toma como control. Pero cuando Dios pensó en la autoridad, pensó en la paternidad como representativa de Dios, lo que pensó es en un vínculo espiritual. Nuestros hijos tienen que poder reconocer un vínculo espiritual representativo y disfrutar de esa comunión entre padre e hijo. La paternidad es un vínculo espiritual. La paternidad fue pensada, por eso Dios le dice multiplícate. Dios pensó en una multiplicación en las generaciones, por lo tanto la paternidad es una continuación o una continuidad del propósito. Y el hijo es una extensión, el hijo es como una flecha en manos del guerrero, es la herramienta, es el arma de guerra que llega donde yo no puedo llegar. La plataforma para nuestros hijos debiera ser muchísimo mayor que la nuestra, de nosotros para arriba. Ellos tienen que lograr más que nosotros, llegar más lejos que nosotros. Así fue pensada la paternidad desde la perspectiva de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante entender que esto se recupera en la cruz? Porque la cruz es lo que marca la diferencia desde donde ejerzo la autoridad. ¿Desde qué posición la ejerzo? Porque si esa autoridad se ejerce desde antes de la cruz, esa autoridad está corrompida. Por eso Dios nos demanda permanentemente a pasar a través de la cruz y por eso es tan urgente que volvamos al mensaje central del Evangelio, que es Cristo y la cruz, Cristo crucificado. Entender la obra de la cruz. Entender nuestra posición juntamente con Él, entender cómo fuimos crucificados juntamente con Él, cómo fuimos muertos juntamente con Él, fuimos sepultados juntamente con Él, resucitamos juntamente con Él, cómo opera toda esa vida en nosotros. Porque esa es la única garantía que usted y yo podamos ejercer la autoridad según el diseño de Dios. Y podamos alcanzar la altura del diseño, estar a la altura del diseño. Porque Dios espera, esto es suyo, no se trata de nosotros. Él en la cruz ha recuperado su negocio, Él ha recuperado lo que Él pensó en el día 1 cuando creó el ser humano, que fuera su foto en la tierra, que pudiera mostrar al Padre en la tierra. Le cuento, su vida muestra algo. O va a ser a Dios o va a ser a las tinieblas. No hay término medio en la vida.
O estamos en Cristo o estamos en Adán. O comemos del árbol de la vida o comemos del árbol del conocimiento del bien y del mal. O estamos en tinieblas o estamos en luz. O estamos en verdad o estamos en engaño. No hay término medio. Para Dios siempre es así. Son dos cosas nada más. Nosotros nos enredamos con el alma y con las filosofías y con las ideologías en muchas cosas. No hay muchas cosas, son solo dos. La gran ventaja, y esto le suelo decir mucho a mis pacientes que son cristianos, les digo, tu mayor ventaja es estar en Cristo. Porque estás en Cristo, está todo resuelto. Solo tu alma todavía no lo ve, necesitamos transitar el proceso hasta que tu alma lo vea. Pero la paternidad, el matrimonio es lo mismo. Yo me veo dos y estoy peleando con mi esposa, pero Dios ve uno. Si mi alma logra ver la realidad espiritual, que nosotros somos uno más allá de las diferencias, empieza a suceder algo. Si nuestros hijos pueden crecer en un lugar donde ejercemos la autoridad después de la cruz, nuestros hijos están blindados. Y está garantizada la continuación, la preservación de la vida de Dios en las generaciones. Miren, desde antes de la cruz, solo importa nuestra vida. Yo pienso en mí, quiero que me vaya bien, que se cumplan mis sueños, que Dios me bendiga. Y esto puede ser hasta incluso siendo cristianos. No atravieso la cruz, no voy a la cruz cada día, no estoy crucificado juntamente con Cristo, no muero yo, vivo yo. Y si yo estoy vivo, tengo mis deseos. Y si yo estoy vivo, tengo mi justicia propia. Entonces yo me peleo con mi esposa, me peleo con mis hijos y yo tengo razón. Pero no nos hablamos. Entonces la expresión que queda es de una familia. Miren, yo suelo usar este ejemplo. Si paso por una calle y veo una ventana de vidrio y miro para adentro y veo dos peleando y gritándose, yo no veo dos peleándose. Pero si veo a uno gritando y peleando y haciendo muecas con la mano y el otro está así tranquilo, está esperando, escuchando. O sea, se ve cómo son las cosas. Yo, si paso y veo dos peleando, no importa quién tiene razón, veo dos peleando. No hay forma de que no se vea, y menos en la casa. Por eso el amor tiene que ser sin fingimiento, por eso la fe tiene que ser no fingida. Por eso esto no es una cuestión de discurso. Lo que va a suceder, y usted se va a dar cuenta y va a poder discernirlo en los próximos días de la iglesia, porque Dios está produciendo definiciones, pero esas definiciones son vida, no son discurso. Lo que va a suceder es que mucha gente puede decir lo mismo, puede usar las mismas palabras, usar el mismo texto bíblico, pero en su interior no fluye la vida. En su casa no fluye la vida, en su vida no se ve el orden que produce la autoridad de Dios en nosotros, porque la autoridad no es algo, la autoridad es alguien, la autoridad es Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él y todo se sujeta, se sostiene por Él, dice Colosenses 1. Así que antes de la cruz solo importa mi vida, mis sueños. Sin cruz siempre voy a buscar lo mío. Por eso no puede funcionar la familia en orden como Dios la diseñó si no hay cruz. Por eso no le sirve a usted que yo le diga, aplica estos 10 pasos, estos 7 pasos, estos 5 pasos, porque si usted no va a la cruz no lo va a poder sostener. Se va a comunicar bien una semana, va a tratar de cuidar la armonía 2 semanas y a la tercera semana se agarran a las piñas de nuevo. Ahora, si estamos crucificados y cada uno está muriendo a su propia voluntad, muriendo a sus propios deseos, lo que sucede es que nos encontramos en el uno, como cantábamos. Somos uno porque todos estamos muertos. Somos uno porque hay una sola voluntad, no hay 4 voluntades en la casa firma, no hay una sola, la del Señor. Claro, para eso hay que rendirse, para eso hay que morir. Ahora, después de la cruz solo importa cómo hacer crecer su vida en nosotros. Al pasar por la cruz, nuestra visión cambia, nuestras prioridades cambian y empezamos a transformarnos en colaboradores de Dios en su negocio. Su negocio es formar a Cristo en nosotros. Su negocio es un negocio de expresión. Dios quiere darse a conocer. Eso es hoja 1 de la Biblia. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios hace, todo el tiempo es darse a conocer, es acercarse, amar. Dios quiere darse a conocer. Para eso puso a su Hijo en nosotros. Su Hijo en nosotros nos pone a la altura del diseño. El que ve al Hijo ve al Padre. El Hijo es la imagen visible del Dios invisible. Así que necesitamos volver a recuperar la gran diferencia de estar antes de la cruz y estar después de la cruz. Necesitamos volver a pasar por la cruz todos los días. Miren, la cruz es lo más terapéutico que existe en el mundo. Yo miro para atrás en mi historia y le puedo contar infinidad de situaciones y problemas y frustraciones y muchas cosas que sucedieron para atrás en mi historia. Ahora, ¿qué sucede? Me levanto a la mañana y recuerdo, el Señor me recuerda y me dice, David,
estás crucificado juntamente con Cristo. Y aplico la cruz diaria, la cruz hoy. Señor, me niego, muero a mí mismo, voy a tu cruz, ya estoy crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y me doy vuelta hacia atrás y en vez de ver una historia veo un pedazo de madero. Porque en Cristo todo fue hecho nuevo. Claro, eso puede ser un discurso, pero lo que Dios quiere es transformarlo en una realidad de vida. Yo puedo pelearme con mi esposa de cosas de hace 20 años o puedo ir a la cruz esta mañana y no acordarme de lo que mi esposa me hizo ayer. Y estar hoy con todo hecho nuevo. O sea, realmente el Evangelio es algo que funciona, realmente el Evangelio es algo que sana, es algo que es lo único que necesitamos. La diferencia está entonces en desde qué naturaleza se ejerce. Si estoy antes de la cruz, se ejerce desde Adán. Si estoy después de la cruz, Adán murió, ahora vive Cristo en mí. No lo ejerzo desde la carne, no lo ejerzo desde la vieja naturaleza, lo ejerzo desde la nueva naturaleza. ¿Y saben qué? La nueva naturaleza es Cristo. Es el Espíritu de Dios formando a Cristo en nosotros, el Espíritu de Dios formando a alguien en mí que va a amar, que va a esperar, que va a ser paciente, que va a buscar el bien del otro y no el bien propio. La autoridad produce orden. Dios diseñó la autoridad porque la autoridad es lo que produce orden. Y usted sabe, conoce su propia vida y sabe que cuando hay desorden hay pérdida. El desorden nos hace perder tiempo, el desorden nos hace perder cosas. Compramos algo pensando que no lo teníamos, al tiempo lo encontramos y gasté dinero en vano porque en realidad ya lo tenía y no lo había encontrado en ese momento. ¿Sabe qué hace usted cuando quiere encontrar algo en el desorden? Desordena más. Ahora, si cada cosa está en su lugar, usted va al lugar y toma lo que vino a buscar y se va y no desordenó nada y no perdió tiempo. Necesitamos volver a entender que la autoridad, por eso Dios se ocupó de poner la autoridad que es su Hijo, su vida en nosotros. La autoridad no es algo que va a venir de afuera, la autoridad es algo que yo ya tengo dentro de mí, se llama Cristo. Y vino a poner todo en orden. Ese orden es el sistema de protección, de preservación de la vida de Dios en nosotros. Por eso el orden es un no a nuestros hijos. El orden es no toques, no pongas el dedo en el enchufe. El orden es no comas esto que te hace daño. El orden es no te junte con esta persona que no te edifica. Produce orden, la autoridad produce orden en cosas que ellos no lo pueden ver, pero yo sí lo puedo ver. Y a veces nuestros hijos necesitan el no y necesitan frustrarse y necesitan llorar porque necesitan aprender que la autoridad está para preservarles la vida. Si no te amara, no te diría nada, pero como te amo, te digo que no. Pero eso se tiene que dar en un diálogo. Ahora, ¿cuándo se puede dar eso? ¿Porque recibo una charla de paternidad o porque estoy entendiendo la dimensión del diseño y porque estoy entendiendo lo serio de que se trata, que Dios me haya puesto como autoridad representativa de Él en mi casa y que mis hijos tienen que adoptar su vida a Dios como padre naturalmente? Y no que los force con una pistola a venir a sentarse aquí. Desde el propósito eterno, la autoridad fue instituida por Dios para mantener el orden en todo lo creado y así manifestar la vida de su Hijo en todo. Dios está interesado solo en eso. Voy a avanzar y quiero terminar este primer momento con este texto hermoso del apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 1, él dice lo siguiente, versículo 3. Porque necesitamos volver a recuperar la conciencia de su vida en nosotros. Lo único que nos pone a la altura de provocar y producir todo lo que Dios está esperando es la conciencia de su vida en nosotros. Y esto aplica para todos los ámbitos de la vida. Sobre todo en los lugares donde estamos tentados a las cuestiones turbias. El pastor Vladimir, Maloli no pueden estar vigilándole con un chip y un satélite a ver si usted se porta bien o mal. Su esposa no le puede poner un chip en el coche para ver si usted fue donde dijo que iba a ir o no. La única garantía que Dios se puso es poner su vida en nosotros y que esa vida crezca en nosotros por la provocación de la palabra de la cruz para ir a la madurez y que su vida en nosotros produzca los frutos y que yo sea un extraterrestre en la tierra. Todos son corruptos, yo no. Todos se postran ante la estatua, yo no. Pero te vas a ir al horno de fuego, no importa. Dios nos puede salvar. Y si Dios no nos salva, igual no nos vamos a postrar. Hay una convicción tan fuerte en una persona que está entendiendo de qué se trata. Miren, estos muchachos estaban locos realmente. Ellos dijeron, poné la ley que se te dé la gana, no me voy a postrar, porque Dios me puede salvar. Y si Dios no me salva, igual no me postro. O sea, es un cabezón, cabeza dura.
¿Y saben qué pasó? Terminaron en el horno de fuego. Esto no es un juego, o sea, vas a terminar en el horno de fuego. Pero en el horno de fuego, del horno de fuego Dios te saca porque fuiste fiel al diseño, fuiste fiel a su vida, fuiste fiel a lo que tenés que ser fiel. Entonces, miren, dice el apóstol Pedro, su divino poder, Dios, ¿no? Al darnos el conocimiento, esta palabra conocimiento es el eje de nuestra vida, tiene que transformarse en el eje de nuestra vida. Conocimiento del Señor. La vida eterna es conocerle. Usted tiene que ser un experto en conocer al Señor, conocer la obra de la cruz, poder explicar el consumado es, qué se perdió, qué se recuperó en la cruz, por qué no podemos explicar cosas. ¿Por qué Lucas dice, capítulo 16, verso 16, la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista, desde entonces se predica el evangelio del reino y todos se esfuerzan por entrar en él? ¿Cómo no podemos explicar desde antes, desde entonces hasta ahora? ¿Cómo no podemos explicar que antes Dios hablaba por los profetas y ahora en estos días nos ha hablado por el Hijo? ¿Cómo no podemos explicar qué pasó después de la cruz? Y estar trayendo cosas del antiguo pacto como si la cruz no hubiera sucedido, eso es hacer vana la obra de la cruz. ¿Saben lo que es lo triste? Y no me refiero a lo que hacemos aquí en una congregación, me refiero a lo que hacemos en casa con nuestros hijos. Nosotros estamos 168 horas de la semana, 2 horas en una reunión. El resto de las horas nuestros hijos están en casa aprendiendo lo que es ser iglesia. Ahora recuerde esto, Pablo dice, su divino poder al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, o sea, para Él, para su gloria, por su gloria, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Me encanta porque Dios es un genio, Dios no te está demandando lo que no podés hacer. Dios ni siquiera está esperando que hagas nada. ¿Sabes qué hizo Dios? Muchachos, no se preocupen, yo me garantizo que esto funcione. Ahí te va, plum, tecnología de la cruz, te pongo el sistema operativo. La cruz puso a Cristo en nosotros y Dios aseguró que Cristo sea el que produce. Cristo en nosotros es todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, promesas antes de la cruz, promesas del Mesías, promesas de lo que iba a pasar. Y llegó la cruz y así luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. La mejor noticia que tenemos es que Dios nos hizo participantes de su naturaleza, puso su vida en nosotros. Y es esa vida la que nos pone a la altura del diseño. Cristo en. Por favor, recuérdelo todos los días, Cristo está en nosotros. Usted se pelea con su esposa, Cristo está en su interior. Usted hace un negocio turbio, Cristo está en su interior. Usted mira pornografía, Cristo está en su interior. Usted le da una cachetada fuera del lugar a su hijo, cachetada es una bofetada, ¿no? Fuera del lugar a su hijo, a su hija, Cristo está en nosotros. La cuestión es, ¿honro su vida o deshonro su vida? Así de sencillo. No hay magia, no hay más ungido, menos ungido, todos tenemos el mismo Espíritu Santo. El mismo Cristo siendo formado, la diferencia está en el nivel de madurez. La cantidad de vida rendida, de rendición que tenemos al señorío del Señor, que realmente Él es el Señor. Así que Cristo en nosotros, Cristo en nosotros, nos pone a la altura de vivir el diseño de Dios como personas, matrimonios y familias. Y para cerrar con un broche, mi hermosa esposa va a continuar. Tremendo, ¿eh? Hermosa, ¿no? Buenas. ¿Cómo están? Yo me sujeté a mi esposo porque yo no quería terminar, quería que termine él. Los pastores son testigos de esa charlita que tuvimos. Pero la verdad que estaba ahí sentada y quería correr a hablar. O sea, hay un deseo, no sé cómo decirles, como una potencia por querer compartir con ustedes. No sé si voy a poder ser clara, confío en la asistencia del Espíritu Santo. Hemos sido tan bien recibidos, han sido tan cálidos con nosotros. Creo que voy a llorar ahora y después voy a poder hablar. Ahí voy. En serio, han sido muy cálidos. Sabemos que los ecuatorianos son así, pero más la familia del Señor. Nos hemos sentido en familia, verdaderamente es así. Y cada vez que lo escucho a David, cuando podemos salimos los 4
y compartimos. No siempre se puede, esto es un regalo de Dios, en serio. Pero salimos mucho los dos y créanme que lo escucho decir casi siempre lo mismo. Estamos en un tiempo de mucha luz, en un tiempo en donde las cosas se están ajustando, la reforma nos está haciendo volver a mirar al lugar correcto, la centralidad de Cristo, la centralidad de la cruz, y eso debe repetirse. Imagínense que todavía estamos predicando, explicándole a la gente y rogando que entendamos que Cristo está en nosotros. Espero que en un tiempo ya no tengamos que ni decirlo, ¿verdad? Pero toca repetir y tenemos que tenernos paciencia, tenemos que ser tolerantes con los que vienen un poco más despacio y que los que van un poco más rápido nos esperen, ¿no? Esta elasticidad que necesitamos como cuerpo. Pero créanme que escucharlo y escuchar esa repetición ha traído a mi vida y a la vida de mi familia una mayor seguridad en dónde estamos. He visto en estos años de vida, como David les contaba, nuestras familias son cristianas, entonces tuvimos el privilegio de tener papás que nos llevaron al camino, pero en este tiempo hemos visto también muchas personas que desistieron de su fe, porque cuando el Evangelio está centrado en nosotros, nuestra fe es débil. Entonces, cuando algo no ocurre, como le pedíamos al Señor, nos apartamos, ¿no? Creo que todos deben conocer personas que porque aquello que pedí y no fue, bueno, eso ya no sé qué es Dios, entonces Dios dónde está y todo eso. Pero gracias Dios y al Señor porque cuando como hijos escuchamos el Evangelio centrado en la cruz, entonces nos volvemos hijos fuertes, en donde nada nos mueve, en donde atravesamos cosas muy duras. Y como decía David, si nos pusiéramos cada uno de nosotros a contar nuestras cuestiones, primero que no terminaríamos más, y segundo que nada nos ha movido. Entonces necesitamos reconocer que la centralidad de Cristo nos ha hecho hijos fuertes, en donde podemos atravesar tormentas y fuertes. Calculo que yo no he vivido muchas cosas de las que ustedes vivieron, sin embargo, y acá intentaré seguir un bosquejo, acá voy en donde algo que el Señor trae siempre que empiezo a orar, ahí cuando uno está con el Señor, ¿no? Mi agradecimiento es gracias porque me diste vida. Porque en realidad todas esas cosas que nos pasaron es más o menos lo mismo. Más o menos, nadie está minimizando ningún problema. Sé que hay tragedias que son más fuertes y todos entendemos, pero en realidad lo que nos pasaba era que estábamos muertos. Y creo que cada uno de nosotros puede identificar ese momento en donde el oxígeno de vida vino a nuestra vida y ahí reconocer, yo estaba muerta y me diste vida. Ese identificar eso hace que todo lo demás vaya al orden correcto. El haber sido trasladados realmente nunca vamos a tener las suficientes palabras nunca vamos a poder expresar, aunque quisiéramos, pero confiamos en que el Señor se da a conocer cuán agradecidos estamos que estábamos muertos y Él nos dio vida. Y además de eso, no solamente que nos dio vida, sino que con Cristo nos da juntamente todas las cosas que necesitamos para vivir conforme Él quiere. Entonces, la verdad, podríamos estar un poquito más relajados en la vida, ¿o no? Bueno, hoy es una noche para poder ver más claramente esto y poder identificar que no hay nada que nos falte, porque todo lo que se nos tiene que añadir se nos será añadido conforme Él sepa, conforme su voluntad, conforme a su soberanía. El propósito eterno de Dios ha traído a la vida de la Iglesia el sentido correcto.
Una vez escuché a un coach muy reconocido, no sé si es, no sé, tiene un look muy particular, creo que es como indio, pero tiene ojos celestes, no sé, a lo mejor lo conoces, es muy conocido, no recuerdo el nombre. Él decía, es muy interesante cómo él habla, y yo lo escuchaba y decía, qué bárbaro cómo muchas veces lo que hablan las personas tiene que ver con la vida del espíritu y ellos no lo saben. Él decía que cuando las personas se saben parte de algo mayor, viven con propósito. Y nosotros como hijos de Dios nos sabemos parte de algo mayor. El propósito eterno de Dios trajo la brújula a nuestras vidas que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Necesitábamos saber para qué nos levantábamos cada mañana. Ustedes piensen que hay personas que se levantan, desayunan, no sé, van a trabajar, comen, vuelven, se bañan, duermen, se levantan, desayunan, comen, y ahí va la vida. Y nosotros tenemos el privilegio, la honra, la grandeza de saber para qué nos levantamos cada mañana. Nunca nuestros días serán iguales, no hay un día que sea igual, aunque tengamos una rutina, aunque hagamos más o menos lo mismo de lunes a viernes, nuestra vida nunca va a ser igual. David se cansó estos días de decir, y es algo que se transformó en su... ¿Cuál es su versículo favorito? ¿Alguien lo registró? ¿El versículo favorito de David? Génesis 1:26. Se la pasa recitándolo. Hagamos... ¿Por qué? Porque necesitamos entender que para eso suena el despertador. Yo me levanto y sé para qué respiro. Sé para qué voy a trabajar, sé para qué voy a estudiar, sé para qué me muevo. Es un alto privilegio que podamos hacer esto. En Chaco vivimos unos días que para mí fue muy claro esto del propósito eterno de Dios. Fueron 2 días de conocerlo y el último, darlo a conocer. Clarito. O sea, fue como un mini ensayo de para qué vivimos. Y como decía David hoy, estamos acá 2 horas a la semana. Quizás tengan alguna reunión entre semana, 4, 5, como mucho, 6 horas a la semana, para entrenarnos como iglesia. Estas ya no son reunioncitas, son convocatorias del Espíritu a las que respondemos porque nos damos cuenta que necesitamos entrenarnos, necesitamos conocerlo. Entonces, además de estar en la casa, nos convocamos, lo conocemos un poco más y ahí sale la iglesia a las calles. Y somos su iglesia en las calles. Y ahí en tu lugar de trabajo, con tu compañero, con quien trabaja en tu casa, ahí damos a conocer. Pero necesitamos este tiempo de capacitación. Ahora, hermanos, ustedes sabrán que si digo cosas que ustedes ya saben, les animo, como dicen algunos predicadores, yo no soy una gran predicadora, pero confío en el Señor que les está dando el entendimiento de lo que quiero transmitir. Hay cosas que ya hemos escuchado, hay cosas que ya nos han dicho, pero necesitamos oír y obedecer. Para cumplir el propósito eterno de Dios es necesario escuchar su voz. Acá no estoy diciendo ninguna revelación muy nueva. Necesitamos escuchar tu voz. Ahora, su voz es voz de gobierno. Cuando Dios habla, lo siguiente es obedecer a eso que dijo. Entonces, si verdaderamente, y hoy asumo que los que estamos acá convocados es porque queremos cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Lo asumo, ¿sí? Supongo que todos queremos eso. Entonces, si verdaderamente queremos cumplir su voz, su propósito, escuchar su voz, nos va a invitar, porque este es el hermoso Dios que tenemos, la propuesta es de obedecer esa voz. Para obedecer su voz, necesitamos estar conectados a la fuente de vida. Dice Juan 15:5, separados de mí, nada. Hoy Elías nos tortura con los absolutos. Él cuando estamos en casa dice, no, porque siempre, siempre no, él como que no. Él dice, absolutos nada más en Dios, o sea, los otros no son absolutos. Acá dice, separados de mí, nada, eso es un absoluto de Dios.
cuando nos desconectamos de Él, cuando estamos haciendo nuestra voluntad, lo que hacemos solamente estorba o retrasa lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, solamente que vamos más lento. Y como les decía esta mañana, para los que estuvieron, el tiempo que tenemos acá en la tierra es un tiempo limitado. Esa es la urgencia. Esa es nuestra urgencia. Mientras estemos conectados, porque separado de Él nada podemos hacer. Y esto de estar conectados es algo que tenemos que entender que es día a día. Si ayer tuve un hermoso tiempo con Dios, o yo pude escuchar, pude gestionar mi día de una forma espiritual, en donde pude discernir, para hoy no cuenta, fue ayer. No podemos tomar a la ligera esto. Comer permanentemente del árbol de la vida tiene que ser nuestro placer. Tiene que ser conectarnos y comer del árbol de la vida, debe ser nuestro diario vivir. Muchas veces la mesa está servida y no vamos a comer. Piensen en sus hijos, hay un horario para comer en casa, si no vienen y se la perdieron. O así debería ser. Saben a qué hora. Aprovechemos todas las mesas espirituales que se nos sirven, porque Él es el pan de vida y necesitamos comer de Él. Y cuando comemos del pan de vida, estas son las locuras del Evangelio, que tenemos hambre y somos saciados. ¿No les parece muy loco eso? Tenemos sed, pero somos saciados. Solamente los hijos de Dios pueden entender eso. Ese comer del árbol de la vida nos deja hambrientos y a la vez plenos. ¿No es loco esto? Yo disfruto tanto estas paradojas del Evangelio en donde vemos que Él y su soberana voluntad hace con nosotros como quieren, pero necesitamos comer del árbol de la vida, necesitamos alimentarnos. Y ayer hablábamos con los chicos el viernes que estuvieron con los jóvenes ahí en una casa compartiendo. Ana me decía, mami, pero no todos los chicos tienen en sus casas familias que conocen de Cristo, que proponen mesas espirituales, que te crían en temor de Dios. Pero entonces, y esa es una realidad, damos gracias a Dios por las familias acá representadas, por quienes tienen el privilegio de hoy poder tomar todas estas palabras para en familia mirar lo eterno. Pero así todo, Dios nos provee de esta familia. Cuando en tu casa no es tan sencillo, cuando en tu casa no fluye tanto, cuando vos te vas de reunirte con los hermanos todo bien, llegás a tu casa que parece que, no sé, pasó un huracán, es la familia de Dios la que te preserva. Por eso una y otra vez, y esto yo no me canso de decirlo, quedémonos en el cuerpo. Quédate en el cuerpo te cuida, el cuerpo te nutre, el cuerpo te preserva. Ahora, los que estamos hoy sabiendo que en nuestra casa, hoy nos tenemos que ir con un sentido de mayor responsabilidad, que en nuestra casa tenemos una tarea para hacer, una tarea que es proveer de este pan de vida, exponernos a la verdad, las prácticas espirituales, la oración, la meditación, la lectura de la palabra, el discipulado, el congregarnos. Hay tantas prácticas espirituales que en su momento hemos hecho en forma automática. Hoy son una delicia, porque es su Espíritu Santo proponiendo, haciéndolos. Entonces hoy nos tenemos que ir con un poquito más de sentido de la responsabilidad de qué estamos haciendo en casa. Yo doy gracias a Dios y ustedes den gracias a Dios que hoy podemos como familia traerles esto. O sea, es hermoso que ustedes puedan ver que es posible en una familia. Pero no es posible porque hemos luchado, es posible porque nos hemos rendido. Exactamente por eso. No terminaríamos con David y contarle como dicen, los tristemonios de las cosas que hemos hecho en independencia de la voz de Dios. No quieren saber. Es mejor obedecer.
Es mejor oír, obedecer, es mejor escuchar. Y sabernos, nuestros hijos tienen que saber y lo saben. Pero hermanos, sus hijos deben saber, el Señor no ha acabado conmigo, tengan paciencia. Esto no lo he logrado, esto todavía me cuesta. Muchas veces en las familias, en el matrimonio, las discusiones son como cíclicas, como que siempre discutimos de lo mismo, ¿o no? No me dejen sola. Gracias. Y eso es muy frustrante. Es muy frustrante cuando uno está otra vez discutiendo por lo mismo. Pero necesitamos reconocer dos cosas. Por un lado, si algo pude hacer, fue su gracia. Si algo pude lograr, avanzar en mi matrimonio, en mi familia, como mamá, como administradora de mi casa, es su gracia. Y lo que no pude lograr, ahí vamos. Como dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta. ¡Ey, ahí vamos! Ahí vamos. Ahí vamos, con gozo, proseguimos a la meta. Ahora, hermanos, si hemos sido verdaderamente cautivados por esta verdad, que yo sé que sí. Hoy, estos días con ustedes, este ambiente que dejaron los de la palabra cantada, tan apostólico, tan fuerte, tan verdadero, ¿no? Tan verdadero, porque acá no estamos en automático, estamos en una forma tan verdadera. Si hemos sido expuestos y cautivados por Él, esto necesita hacerse visible y viral. Visible y viral. Algo viral, ¿qué pasa? Se desparrama. Esto necesita ser conocido. Y así como le estamos de alguna manera devolviendo la iglesia a Cristo, también como papás debemos devolverle a la familia la responsabilidad de formar a sus hijos en lo eterno. Lo que nuestros hijos son, sí o sí nos representa. Después, cuando ellos son más grandes, ya son sus propias decisiones, pero hay hasta una etapa, nuestros hijos son el reflejo de que hemos multiplicado en ellos. Entonces, hoy el deseo que tenemos como familia y lo que nos urge y este viaje a Ecuador verdaderamente necesitamos recuperar esa responsabilidad de formar a nuestras familias, mirando a lo eterno, mirando lo que verdaderamente permanece para siempre. Deben ser más naturales nuestras charlas, enfocados en Cristo, enfocados en quién es Él. Recordar, como dice Deuteronomio, cuando te levantes, cuando te acuestes, es natural. Y si no es natural, no importa. Al comienzo no va a ser tan natural, pero no importa. Esta palabra que los chicos usan mucho es el ser intencional, en no dejar pasar hasta alguna película, algo puede disparar, hablar de algo más profundo, alguna situación en la escuela nos puede llevar a hablar más profundo. Ahora, mi pregunta es, esto de conocerle a Dios, me gusta pensar en el apóstol Pablo. Yo digo que lo tomo a él porque como Jesús era Jesús, es como que, bueno, pero era Jesús. Bueno, vamos con el apóstol Pablo, que era uno como usted y yo, un mortal así como usted y yo. El apóstol Pablo, al comienzo de sus días, él dice en Gálatas que a Dios le plació revelar a Cristo en él, ¿verdad? Él reconoce que es algo de Dios, algo que Dios hizo en su vida. Pero al finalizar sus días, en la carta de Filipenses, él sabe que iba a ser decapitado, él sabe que ya su vida terrenal iba a terminar. Sin embargo, él desea conocerlo. Les voy a compartir algo, no sabía si hacerlo, pero lo voy a hacer. Hay un libro que relata esta parte del apóstol Pablo de una forma que espero leer sin llorar. Ustedes, ya vengo muy bien, ya me aguanté un par de veces, así que vengo bien. El libro se llama La Escuela de Cristo, no sé si lo han escuchado, el autor es Austin Sparks. Él relata esto que les estoy diciendo de
El propósito eterno de Dios entonces es conocerlo y darlo a conocer, que todo sea reunido en Cristo, que todo sea bajo el señorío de Cristo. Y él habla de la preeminente marca de una vida gobernada por el Espíritu. Les voy a leer, no voy a seguir con mis palabras, después les comparto pero es hermosa este extracto. Dice, la marca de una vida gobernada por el Espíritu Santo es que esa vida está continuamente y cada vez más concentrada en Cristo y que Cristo es cada vez más grande en esa vida conforme pasa el tiempo. ¿Vamos bien? Dice, el efecto de la obra del Espíritu Santo en nosotros nos lleva a la orilla de un inmenso océano que se extiende mucho más allá de nuestro alcance y ante el cual nos sentimos abrumados. ¡Qué profundidad! ¡Qué plenitud! Si viviéramos, escuchen esto, si viviéramos tanto como un hombre haya vivido alguna vez, todavía estaríamos solo en la margen de esa vasta plenitud que es Cristo. Esto a su vez se convierte en un reto para nosotros antes de que vayamos más lejos. Estas no son solo palabras, esto no es solo una retórica, esto es verdad. Preguntémosle a nuestro corazón, ¿es esta la verdad en nuestro caso? ¿Es este el tipo de vida que conocemos? ¿Hemos llegado a la desesperación del asunto? Es decir, ¿estamos vislumbrando tanto a Cristo que sabemos que estamos siendo derrotados, que es demasiado para nosotros y que nunca lo alcanzaremos todo? Esto está más allá de nosotros, mucho más allá de nosotros, y sin embargo seguimos siendo atraídos y atraídos. Esta es la marca de una vida gobernada por el Espíritu Santo. Cristo va haciéndose más y más grande a medida que avanzamos. Si esto es verdad, ese es el camino de la vida. Y escuche esta reflexión. Si usted y yo, alguna vez, dice Austin Spark, llegáramos a un lugar en donde pensáramos que lo conocemos todo, que lo tenemos todo, que lo hemos alcanzado todo, sepa que a partir de ese momento las cosas se estancarán. Podemos asumir que el Espíritu Santo ha cesado las operaciones y que la vida se ha petrificado. Tomemos, por ejemplo, de alguien que nos ha sido dado entre los hombres, por eso les decía, no Jesús, sino entre los hombres, para mostrarnos el propósito de los caminos de Dios, el apóstol Pablo. Las palabras que él usa para definir y expresar lo que le pasó justamente al comienzo son: agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, como les decía. Ahora bien, este hombre enseñó, predicó, produjo mucho. Tuvo una vida larga y plena, no solo por lo que produjo, sino también por la esencia concentrada, la cual ha vencido todos los intentos de comprenderla. Al finalizar su larga y plena vida, el hombre dijo en relación a su comienzo: le agradó a Dios revelar su Hijo en mí. Él clama desde su corazón que yo pueda conocerlo, indicando y sin ninguna duda que a pesar de la revelación inicial, que a pesar de todas las posteriores y continuas grandes revelaciones, que a pesar de haber sido llevado al tercer cielo, donde se le mostraron cosas indecibles, que a pesar de todo eso, al final él no sabía nada comparado con lo que hay para ser conocido. Que yo pueda conocerlo. Ruego al Señor que siempre este sea nuestra oración. Esta plenitud que apenitas estamos gustando, como dice Austin Spark, este océano, estamos apenitas en la orilla, apenitas, y cuánto estamos disfrutando, ¿no? Su vida. Pero esto nos debe dejar con aún mayor hambre, con aún mayor sentido de responsabilidad por nuestros días. Como aprendíamos estos días, hay una gestión del Espíritu que es gobernar nuestra alma, nuestra mente, nuestra voluntad y emociones para así darlo a conocer. Creo que, voy a terminar acá, la propuesta de esta noche
es poder recuperar ese hambre, ese deseo por conocerle más. Nuestros hijos, ya sea quien tenemos en casa o a las personas que Dios por su gracia pone en nuestro cuidado para colaborar, para ayudar, necesitan no solamente escucharnos, que está bien, pero necesitan ver la expresión de eso que decimos. Esa expresión que no puede ser simulada, porque podemos simular muchas cosas, pero la vida no puede ser simulada. Necesitamos recuperar en ser intencionales y que ellos puedan ver la expresión. Y aún así puedan ver que muchas veces no lo logramos porque estamos en proceso. Pero ¿cuántos quieren aprender por obedecer y no por procesos? Ya es suficiente con procesos. Ya es suficiente, ya está. Pero como Él es tan amoroso, si no obedecemos, vamos a procesos. Hoy quiero invitarlos, y sé que esta es la oración de muchos. Yo sé que esto que cantábamos, que somos uno, que estamos siendo reunidos. Hay una iglesia que está deseando ya no representarse a sí misma, sino representar a semejante Dios, representar al Dios que creó todo el universo. Fíjense que dice que toda la plenitud de la deidad está en Cristo. Y lo digo otra vez, y Cristo en nosotros. ¿Se dan cuenta? No hay nada que nos detenga, no hay nada que nos detenga, no hay nada que pueda decir, yo acá no puedo. Si no puedes, es mejor. Rindámonos, es mejor. Es mejor, si no te sale, es mejor. Porque ahí podemos reconocer la gracia de Él. Porque ahí podemos entender que no era que tenía que hacer fuerzas, era dejarlo a Él, que Él sea en nosotros. Les voy a invitar que se pongan de pie. No sé si querés decir algo más. Es una noche de regalo de Dios. Yo me siento mimada por Dios, por pertenecer a una generación en donde todavía estamos a tiempo de poner nuestra mirada en el lugar correcto, de conocer a un Dios que cuando lo dio todo. Ahí voy. Piensen, si nos quitaran un hijo, ¿qué más te pueden sacar? Cuando Él dio su hijo, ¿perdón? Ahí voy. Cuando Él dio su hijo, Él dio todo lo que tenía, no tenía nada más para dar. Dice la palabra de Dios que el cordero fue inmolado antes. Es la música. Ahí voy. El cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Él ya era su plan. Él creó al hombre y ahí te va mi hijo. O sea, no fue en plan B. Él cuando crea era dimensión cielo, dimensión tierra. Y ahí él. No él allá y nosotros acá. Era él y él. ¿Se dan cuenta? ¿Lo pueden ver? Yo no lo puedo explicar, pero creo que lo veo. El plan de Dios siempre fue con su Hijo. Nunca esperó que nos salga a nosotros. Nunca esperó que lo podamos hacer. No podemos. No comamos más de ese árbol. No conviene. No lo logramos. Y solamente retrasamos el avance del Evangelio. ¿Cuántos quieren llenar todo el Evangelio? Queremos que todo sea lleno del Evangelio. Pero primero en casa. Es primero en casa. Hermanos, es primero en casa. Esto está muy bien. Somos pastores también. Tomamos tiempo para hacer esto. Pero no es primero acá. Es primero en casa.
primero en casa? ¿Qué ven nuestros hijos cuando nos ven? ¿Qué ve la sociedad cuando nos ve? Hoy es tiempo de tomarnos en serio lo que estamos oyendo. No hay mucho tiempo. El tiempo que nos quede, que sea bien productivo. El tiempo que nos quede en casa, aunque al comienzo sea difícil, vamos, se puede. Porque es la propuesta del Espíritu. Estamos en el pacto de la proposición. Él pone la proposición por su Espíritu. Él propone el querer con el hacer por su buena voluntad. Ahora atendamos ese pacto.